estratégico en la Universidad del Valle, varios diplomados de marketing y recursos humanos, directora de ventas en el canal Banca Seguros a nivel nacional de Colombia, seminarios en PNL, está actualmente estudiando un máster en sociología y es consultora de marketing. Además de esto, tuve la oportunidad de ver en 2 ocasiones intervenciones de Beatriz y es una excelente ser humano, una mujer con humildad, con espiritualidad, creedora de las 4 áreas de nuestras vidas, creadora del área de nosotros, nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra mente. Y hoy ella nos va a hablar un poco de cómo esa sincronía entre nosotros, lo que pensamos, nuestra mente, nuestros conocimientos, y la reinversión en lo que está pasando hoy en el mundo, en el marketing, PNL, cómo hacer ese cambio, cómo hacer esa conexión con lo que está pasando, y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que bienvenida, Beatriz, los micrófonos y el video solo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a Averio por esta gran invitación. De verdad que ya me hiciste dar pena con la presentación. Y pues la idea es poder compartir esta hora y media, no sé cuánto me va a dejar Saberio hablar, para poderles compartir y poder contarles un poco de lo que hago y de lo que he estudiado. ¿Qué es lo que me ha dado resultado? Porque siento, pues, cuando Saberio me hizo la invitación, que nos conocimos hace como 15 días en la otra charla, él me dijo que, pues, para que la diera también con ustedes, pero en una semanita quise como poder agrupar algo, poderles transmitir algo que les agregue valor de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que a mí me ha dado resultados, ¿sí? Bueno, primero que todo, también muchas gracias a Haroldo, que ha sido una persona muy bonita pues en este tiempo y que me ha permitido conocerlos a todos ustedes. Y pues de aquí en adelante sé que voy a poder apoyarlos y estar con ustedes porque pues ya los siento como una familia, como parte también de mi vida. Y la idea también es poder apoyarlos y poderles en lo que necesiten, de pronto en profundizar algún conocimiento o algo que en lo que veamos, estoy totalmente pues disponible para poderlos apoyar. Y pues también con Haroldo, que ha sido la persona que me ha acompañado en este tiempo y que es la que está como más cerquita de ustedes. Soy de Cali, la ciudad de Cali. Tómate el tiempo que quieras, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ok, cuidado. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Beatriz Moncada, soy administradora de empresas. Trabajo hace 19 años con el grupo Seguros Bolívar y Da Vivienda. Soy directora del canal Banca Seguros. Voy a contextualizar así un poquito de mi gestión. Tengo a cargo 2 frentes, un grupo de asesores que apoyamos las oficinas de la vivienda para la colocación del producto, los seguros de vida de todos los clientes del banco. Entonces tengo a cargo los asesores y también pues apoyo los informadores, que ya es como otra fuerza externa, que no propiamente pues de nuestra compañía de Seguros Bolívar, y los apoyo, también trabajo con los directores de las oficinas diseñando estrategias para poder cumplir pues con todo el portafolio de seguros que tiene el banco para los clientes. Esa es como mi función. Entonces trabajo con directores, con informadores, entrenando todo el día, mirando, acompañando. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque pues la idea es poder compartir con ustedes el día a día mío, para de ahí poder sacar muchos conceptos y muchas cositas que me han servido a mí para tener pues los resultados que tengo ahorita. ¿Qué más? Bueno, eso es cuanto a mi trabajo. He estudiado, bueno, soy administradora de empresas, estudié marketing, me encanta el marketing estratégico. Y también hace unos 7 años, 8 años, pues me interesé mucho por lo que es la programación neurolingüística.
hace 8 años hice la especialización en la Universidad del Valle y de ahí también salió un proyecto, una empresa de consultoría, pues para hacer planes de marketing a las personas y a las empresas. Y resulta que de ahí, pues hicimos un grupo con unos compañeritos y salió, como les digo, una empresa de consultoría. En esa empresa de consultoría, una de nuestras primeras visitas fue a un propietario de una empresa de estivas, y entonces el señor quería que nosotros le incrementáramos las ventas a través solamente de su página web, ¿sí? Nosotros fuimos, charlamos con él, pues lo escuchamos, cuál era la necesidad, y adicional a eso, pues yo detecté otras necesidades en el área comercial de él, en el grupo de ventas. Entonces yo le hice la sugerencia que también pues debíamos organizar mucho el área comercial que él tenía, los vendedores. Entonces, pues él estaba totalmente cerrado y me dijo, no, yo solamente quiero que ustedes me organicen la página y a través de ahí voy a incrementar mis ventas. Entonces yo internamente me puse a pensar que por muy buenos planes de mercadeo, por muy buenos planes que yo fuera a hacer, pues como que hacía falta algo en el cual yo pudiera como llegarle mucho más a las personas, sobre todo en la forma de pensar y más las personas racionales son como mucho más estructuradas y mucho más cerradas en su forma de pensar. Entonces de ahí nació como la necesidad de estudiar algo más, pero yo no sabía qué. ¿Sí? Bueno, esa fue como unas de las primeras cositas que yo empecé como a ver. Y la otra fue que hace por ahí unos 10 años tuve una situación de salud y cuando a uno le dicen que está enfermo, entonces pues uno piensa lo peor, lo peor. Y entonces empieza a averiguar y a escuchar todas las personas. Sin embargo, cuando yo iba donde el médico, pues habían otras personas peores que yo. Entonces yo dije, pues internamente, empíricamente, yo me hablé y me dije, yo soy una desagradecida, porque resulta que yo no estoy así. Entonces yo me dije internamente, bueno, yo tengo aquí dos opciones, o me muero o me alivio. Entonces me fui para el otro extremo, que es una de las técnicas de programación que se llama es una técnica para pensar que se llama pensamiento en extremos. Entonces yo dije, no, yo aquí voy a vivir y me voy a aliviar. Entonces internamente me empecé a visualizar, pues aliviada, que yo misma con una luz verde me iba aliviando y que la enfermedad se iba yendo, muy atado a lo que es, ¿sí? Que yo soy muy creyente de la Virgen. Entonces esas cosas a mí me ayudaron mucho y yo ya en este momento, pues el diagnóstico que me habían realizado en esa época no lo tengo. ¿Sí? Pues yo de todas formas me cuido, escucho al médico, todas las recomendaciones, pero pues todos los exámenes salen bien. Y el médico me dijo, no, no tienes nada, pero vamos a seguir haciendo los, como las revisiones periódicas. O sea, yo empecé con 7 pastas, con 5 especialistas y ahora no tengo ninguna pasta de esas. Y solamente pues me ve el internista, que ya somos amigos, y ya, pero entonces esa fue como mi parte experiencial de por qué quería estudiar programación neurolingüística. Y hace unos 5 o 6 años la compañía llevó a unas estructuras de PNL, en donde pues yo ya ahí me acerqué más a lo que es la programación neurolingüística con todas las técnicas, ¿sí? Y vi como la oportunidad de poder acercar lo que es el mundo empresarial y el mundo académico en una forma como más espiritual, como más bonita, para poder tener otros resultados, porque de todas formas uno ve muchas empresas que hay muchos conceptos que no los aplican. Entonces como que yo vi eso y entonces yo dije, no, y entonces por eso he estudiado muchas cosas, diplomados, seminarios de PNL y el marketing son como mis focos de estudio para poderlo complementar. Entonces, por eso quería como hacer esta integración de estos dos conceptos para que podamos tener un contexto, para que ustedes puedan tener un contexto, porque si muchas veces a uno le hablan de programación neurolingüística, uno cree, no, eso es como repetir palabras positivas y no más. ¿Sí? Hasta una vez una amiga me dijo, no, una directora de oficina me dijo, tú estás estudiando programación neurolingüística. Yo le dije, sí, pero eso no es como, eso no va contra la religión. Y yo le dije, no, para nada. Es según la intención que tú le coloques. ¿Sí? Entonces ahí nos estuvimos hablando y le pude como dar otra visión de lo que es la programación neurolingüística.
Entonces también es mi objetivo con ustedes que en esta hora y media, no sé cuánto vayamos a estudiar, a estar, puedan contextualizar y de ahí la programación neurolingüística tiene muchísimos conceptos, o sea, muchos, muchos. Y marketing también. Estábamos con la planeación financiera, la planeación estratégica, y todo esto es muy importante, poder hacer un compendio para poder tener unos resultados que sean pues espectaculares. El año pasado quedé como la mejor directora, gracias a que he estado yo complementando todo este conocimiento a mi grupo de trabajo y a mi trabajo diario. Entonces, sigamos la otra. Mario. Bueno, que acá está el marketing digital y pues lo que es la programación neurolingüística. Sigamos. Bueno, entonces, a ver, también les voy a hablar de muchos libros, me gusta leer y la idea es que ustedes pues también pueden les dejar como los libros más importantes que a mí me han servido muchísimo, ¿sí? Leo muchísimo, tengo muchos libros, también si necesitan. Hoy les dejo también un regalo con Saverio, un libro muy bonito que ya les voy a hablar ahorita. Entonces, está esta presentación y está un libro que ya les voy a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, lo primero es marketing. ¿Sí? Kotler es el gurú, el padre moderno del marketing. ¿Sí? Él en este momento tiene 85 años y ha escrito Marketing 1.0, Marketing 2.0, 3 y ahora está el 4. ¿Sí? Él ha escrito sobre la evolución de lo que es el marketing. ¿Sigues la próxima, por favor? Bueno, entonces acá vemos como el marketing punto uno, por ejemplo, estaba muy enfocado en lo que era el producto, o sea, era la gran fabricación en masa de las cosas. O sea, no se pensaba nada más sino produzca. ¿Sí? Marketing 2.0 ya se piensa más en el consumidor, que necesita. El marketing 3.0 ya se piensa en el consumidor, pero en una forma que es una persona de principios y valores. Cuando él escribió este libro, tuvo mucha influencia de la cultura oriental, ¿sí? Donde estuvo Obama, creo. Él se fue a un país, no me recuerdo en qué parte estuvo, en donde él recibió mucha influencia y escribió este libro 3.0. Ahí nos muestra cómo, o sea, las estrategias que se puedan diseñar están muy enfocadas hacia el ser de la persona, hacia la parte que esté bien, lo saludable. También por eso vemos mucha influencia de lo que es coaching, de lo que es PNL, todas estas tendencias que vemos en este momento, ¿sí? Y el marketing punto 4, que ya es como una integración de todas estas tendencias, en donde integra lo offline y lo online, ¿sí? Él integra el marketing tradicional y el marketing digital. Entonces, eso son unos libros que yo se los recomiendo y sobre todo que en el 4.0 que lo estuve viendo la semana pasada, hace una integración de todo. Entonces, ahí nos ubica mucho en lo que estamos viviendo en este momento en todo lo que es el marketing digital. Es súper el libro, ¿sí? Y pues Kotler es el padre del marketing. Entonces, desde ahí también yo entendí por qué tanto el coaching, por qué la PNL, por qué como tanto enfocado, el 4.0 se enfoca mucho hacia la parte emocional de los clientes. Y ahí, debido a eso, utilizan mucho lo que es el storytelling, lo que es los juegos. O sea, ya cuando se va a transmitir el producto a los clientes, utilizan muchas esas estrategias. Por ejemplo, en nuestro proceso de ventas, cuando lo trajo la compañía, lo diseñó también muy enfocado a lo que es la programación neurolingüística. ¿Sí? Y muchos de los pasos de nuestro proceso de venta tienen PNL. Por ejemplo, el storytelling, que en PNL se llama las metáforas, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí del storytelling? Es que hacen como despertar más el lado derecho, la parte derecha del cliente, ¿sí? Que es la parte emocional. Además que la del cerebro derecho tiene muchas más conexiones
con todo el cerebro y con todo el cuerpo, entonces hace que el cliente esté más abierto y bueno, ok, pasa a la próxima. Bueno, entonces acá también. Como estamos también como en esta época en donde el marketing 4.0 pues está más enfocado como a la parte emocional del cliente, ¿sí? También vemos cómo ha surgido muchísimo lo que es la creatividad. Más adelante les cuento que para mí era como un paradigma cuando me hablaban de creatividad. Pero pues en esta época es totalmente necesaria, pues y más ahora, es totalmente imperativo que podamos desarrollar mucho más la creatividad. Y aquí hay unos libros que son espectaculares, Seis sombreros para pensar. Eva Devon es el gurú también de la creatividad, se lo recomiendo mucho. ¿Sí? Este libro, bueno, como lo dice, son seis sombreros y cada sombrero es un color y cada color representa como una forma de pensar. Entonces, por ejemplo, el blanco es el objetivo, ¿sí? El negro es el racional, pero es tirando a negativo. El azul es muy de la regla. El rojo es el emocional. El amarillo es el creativo y el verde, no, sí, es el verde es el creativo y el amarillo es el organizador, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este libro? Porque resulta y que nos da como un canal también de entendimiento hacia lo que es la programación neurolingüística, y es que vamos a poder entender a la otra persona, que es uno de los principios que tiene la programación neurolingüística, y es que podamos entender qué está pasando en la otra persona. Entonces, cuando nos colocamos un sombrero diferente de acuerdo a cada situación o de acuerdo a la persona o los estamos cambiando, podemos tener otras perspectivas y asimismo se puede ampliar mucho más nuestra creatividad. Entonces, por eso les recomiendo mucho ese libro. Y ese, ahora les voy a contar en PNL lo que son las preferencias cerebrales que a mí me han encantado y me ayudan muchísimo para el proceso de ventas, para los clientes y para el liderazgo. Sigue, Mario. Otro libro, Mentalidad fuera de la caja. Como les decía, mi paradigma era antes que yo no era disque creativo, pero eso es cosa del pasado. Y yo siempre veía este libro y yo decía, no, este libro debe ser más pesado. O sea, para mí antes, cuando me hablaban de creatividad, yo decía, no, eso es algo cerrado, era algo cerrado para mí, como hay veces que dicen, hay personas que dicen, no, yo para el inglés soy, pero cerradísimo. Así mismo yo era para la creatividad. Y en estos días, eso es una de las cosas positivas que me ha dejado esta situación de este virus, y es que he identificado que sí soy creativa y que este libro es espectacular. ¿Sí? Yo me lo imaginaba antes como técnicas todas raras para poder desarrollar la creatividad. Pues no, este libro es lo más hermoso que yo he podido ver. Es un libro sí que te enseña a pensar de forma diferente, pero ese pensamiento de forma diferente está muy enfocado hacia las demás personas. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro producto o nuestros procesos siempre estén en bien de las demás personas? Siempre pensando en el bienestar de las demás personas. Se los recomiendo. Este sí no lo he leído, pero la semana pasada estuve en una conferencia de tips de servicio al cliente, innovación, de procesos de servicio al cliente innovadores, y están recomendando este libro. Creo, Mario, ¿me pones la siguiente? Creo que lo puse. No lo puse. Entonces, me vuelves a la anterior. Ese libro es sobre 10 estrategias de creatividad. Entonces, no lo he comprado todavía, no lo he leído, pero así por encimita, que lo estuve leyendo el resumen, es espectacular porque te da mm, ideas de creatividad en 10 procesos diferentes dentro de la empresa.
Entonces también les recomiendo ese libro de Larry Kelly, porque definitivamente, o sea, ¿por qué son estas recomendaciones? Porque definitivamente nuestro consumidor en ese momento cambió. O sea, yo creo que toda esta situación nos dio como, o sea, a nosotros aquí en Colombia nos dijeron un lunes, ya hay aquí personas que tienen el contagio y al viernes nosotros ya teníamos que estar en cuarentena en la casa. O sea, los cambios son de un momento a otro, ¿sí? Y asimismo todo ha cambiado. El consumidor ha cambiado, vemos que dentro ya como nos tenemos que quedar en la casa, entonces la madre tiene que tener técnicas para poder enseñar a los hijos, porque pues ya las clases son dentro de la clase, o sea, todas las necesidades, creo que los consumidores cambiaron. Entonces estos libros pues nos ayudan como a tener mucho más ideas. Y adicional que en estos días pues estaba viendo algo sobre 10 tips para ser más creativos. Y una de las recomendaciones que va muy atado a una técnica de programación neurolingüística es mira el problema, ¿sí? Porque es que el problema también te va a dar mucho conocimiento para poder tener herramientas para poder ser más creativo en la solución. Entonces, definitivamente todo lo que podamos leer o todo lo que podamos tener conocimiento, ¿sí? Pues nos va a ayudar a tener otros productos diferentes y a poder como tener otras visiones diferentes para nosotros y para las empresas, ¿sí? En la página de bueno, Bogotá, en Bogotá la Cámara de Comercio tiene una página que se la recomiendo sobre Innovalab virtual. O sea, allí hay muchas, creo que también dan asesorías acerca para las empresas, para las MIPYMES, para el tema todo de creatividad. Entonces también les recomiendo esa página de la Cámara de Comercio y ahí hay una amiga que les puede ayudar. Bueno. Seguimos. Bueno, ahora sí, entonces, aquí como todo el contexto mm, inicial para poderlos ya integrar con lo que es la programación neurolingüística. Y acá les voy a hablar sobre ciertos conceptos que a mí me han servido, ¿sí? Los que más he aplicado para dar unos resultados diferentes. Entonces, la programación neurolingüística para los dos co-creadores es Richard Blander y John Grinder, en donde ellos, por ahí en los años 70 más o menos, se interesaron mucho porque la programación neurolingüística ya se hacía, pero que tuviera como unas técnicas como más explícitas y más organizadas en cuanto a lo que hacían mucho de las personas exitosas en esa época. Entonces ellos empezaron a observar, empezaron a analizarlos y a través de ese análisis y ese acompañamiento, ellos pudieron determinar y reunieron cierta cantidad de técnicas, que es lo que ya en este momento, pues la PNL, ya se puede considerar que es una ciencia porque tiene todas las herramientas y tiene todas las técnicas necesarias para poder conocer qué hacen las personas exitosas, ¿sí? Y poder hacer los cambios y poder yo tener como otros resultados de éxitos diferentes. Entonces eso es, la programación neurolingüística son programas, creencias, cultura, nuestros padres, todo nuestro alrededor que nos pueda hacer programaciones y nosotros mismos, es como ese entrenamiento que le podemos hacer a nuestra mente, ¿sí? En donde ya lo hacemos más específicamente con nuestro lenguaje a través de las palabras. ¿Sí? Es el estudio enfocado a la programación neurolingüística y esas palabras y esa forma de hablarnos o cómo escuchamos programa nuestro cerebro. Sigamos. Bueno, uno de los primeros objetivos que tiene la programación neurolingüística es que tengamos un lenguaje limpio, o sea, que seamos conscientes y nos demos cuenta de cómo nos hablamos muchas veces nosotros mismos o hablamos a las demás personas o qué estamos escuchando, porque de acuerdo a eso, nuestro cerebro tiene unas características y una de ellas es que ya él no identifica muchas cosas. Por ejemplo, no identifica cuando uno le está hablando, si es en charla, si es en serio. Por eso nuestro lenguaje debe estar muy bien analizado
para poder, pues como tener otro tipo de programación y otro tipo de resultados en nuestra vida. Ese es el primer objetivo de la programación neurolingüística, tener un lenguaje limpio. Como le digo, esto es una de mis posiciones, ¿no? De lo que yo he aprendido y de lo que siempre he tratado como de estar en entrenamiento continuo, porque la programación neurolingüística no es solamente repetir palabras positivas, no, esto es un entrenamiento que uno lo debe hacer primero con uno mismo y después con los demás, porque cuando, por ejemplo, eso se llama la noche oscura del alma, cuando uno toca fondo, cuando uno está en situaciones negativas o situaciones no tan buenas, el conocimiento es diferente, ¿sí? Porque muchas veces podemos escuchar a personas hablar bonito y toda la filosofía y todo lo que nos puedan decir, pero los hechos y ya la experiencia es mucho más diferente que pues, le pueden dar como autoridad a esa persona. Y de hecho yo creo que muchos podemos escuchar a alguien hablar y uno decir, no, pero si uno sabe cómo es la vida de él. Entonces, cuando hemos tocado fondo y hemos tenido esas situaciones y salimos de ahí, salimos con aprendizajes, ¿sí? Y eso nos hace que le podamos transmitir mejor a otras personas. Entonces, ese es uno de los objetivos de la programación neurolingüística. Sigamos. Bueno, aquí hay dos palabras, de ahí les voy dejando como tips en el uso de las palabras para mí ser y estar, ¿sí? Ser y estar. A ver, la palabra ser cuando yo la digo es que yo soy diabético, es que yo soy hipertensa, es que yo soy olvidada. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nuestra programación? ¿Sí? Estamos afectando la identidad. Y cuando afectamos la identidad, ya la persona es. O sea, no hay como esa posibilidad de cambiar. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado también acá cuando le estamos hablando a nuestros hijos, a los niños pequeños. Cuando decimos, no, es que el niño es hiperactivo. Y yo tuve una experiencia en donde escuché, eso le estaban diciendo al niño, ay, no, es que el niño es hiperactivo. Y después el niño era repitiendo, no, es que yo soy hiperactivo. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con la utilización de esta palabra. O sea, tratar de, cuando vamos a utilizar la palabra soy, es para cosas que sean empoderadoras. Soy inteligente, soy organizado, soy disciplinado, porque ya le estás dando una orden interna a tu cerebro. Y la palabra estar es, ya le da una holografía diferente a nuestro cerebro, es que ya le dice internamente al cerebro, es que va a cambiar, es una situación que va a cambiar. Estoy soltero, ¿sí? Si digo, soy soltero, pues son dos situaciones muy diferentes. El soy soltero es que nunca me voy a ver casada y el estoy soltero es un estado que voy a cambiar a futuro. Entonces, se las dejo yo, casi siempre estoy ahí analizando, soy o estoy, porque de verdad que afecta muchísimo la esencia de la persona. Sigamos. Esto es como de pautas lingüísticas. Ah, bueno, aquí entonces, esto para todos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio porque es una introducción a un tema que les voy a dar. Entonces, ustedes están viendo esta imagen, van a tener 2 minutos, ¿sí? Y van a identificar 3 imágenes que por ahí están ocultas, ¿sí? Las 3 imágenes son un pato, un murciélago y una mariposa. Entonces, van a tener 2 minutos para que me las busquen en esa imagen. ¿El primero cuál fue? Repite, por favor. Ya te digo. No, es un murciélago, es un pato y una mariposa. Son 3 animales que están por ahí escondiditos. Entonces les voy a dar 2 minutos para que lo puedan encontrar. No, 1 minuto. 2 minutos es mucho. 1 minuto para que analicen la imagen y la puedan buscar los 3 animales que están allí. Una mariposa. Yo estoy buscando el pato de hace 2.
3:42. Bueno, ya pasaron el minuto. ¿Quién pudo hacerlo? Los 3 animales. Haroldo no, porque Haroldo es súper bueno para los acertijos. Yo vi la mariposa, Beatriz. En los cachos del perro vi la mariposa, no sé. Bueno, ¿quién más? ¿Quién pudo encontrar los 3? El conejo. No es un conejo. Perdón, el pato. Ah, el pato ya lo encontraste, ok, súper. Pato, sí. Un murciélago. y La una mariposa mariposa. está en las ramas del árbol. Sí, Está la mariposa. bravo, sí. Bueno, ya coloquemos la próxima, les voy a dar la solución. La próxima. Ya están ahí, mira. La mariposa está en el arbolito. El murciélago está entre los 2 niños. Y el pato está... Ay, ¿sí lo ven? Abajo es que hay un letrerito ahí como que está afectado. Sí, ya. Está por el perro, detrás del perro, míralo acá. Bueno, ¿por qué es este ejercicio? Para las personas que lo pudieron ver rápido, son personas que tienen muy desarrollado el hemisferio derecho, ¿sí? Y para las personas que nos costó, porque a mí también me costó, tenemos más desarrollado el cerebro izquierdo, o sea, somos más racionales, porque es que el cerebro izquierdo le es más difícil encontrar este tipo de figuras así, pues así de una. En cambio, el derecho sí es mucho más hábil para poderlas ver, ¿sí? Bueno, esto porque este ejercicio para la parte introductoria de preferencias cerebrales. Podemos seguir con nosotros. Sigamos con la próxima diapositiva. Con la Mario, eso. Bueno, como les digo, es un tema que nosotros aplicamos muchísimo dentro del proceso de venta. O sea, cuando estamos frente a un cliente, uno de los primeros entrenamientos y lo primero que yo les enseño a las personas que ingresan son preferencias cerebrales para poder identificar a los clientes. Cuando yo identifico al cliente, inmediatamente el proceso de ventas lo empiezo por ese color que identifica en el cliente. ¿Qué va a pasar? El cliente se va a sentir bien, porque va a decir, esta persona me está entendiendo, ¿sí? Igual que para la comunicación, igual que para el liderazgo. Cuando yo sé cómo es la otra persona, ¿sí? Y me empiezo a comunicar por esa forma que tiene de ser esa persona, es mucho más fluida la comunicación, es mucho más fluido el liderazgo y lo que yo esté haciendo en ese momento. Esto no es propiamente la programación neurolingüística, ¿sí? Pero ayuda muchísimo a entender el mapa de la otra persona. Entonces, el que lo hizo fue Neil Hirman. Él le dio una división al cerebro, parte izquierda, parte derecha, y a su vez, o sea, le dio 4 divisiones al cerebro y les puso unos colores. ¿Sí? La parte izquierda es racional y la parte derecha es la emocional. Ya ahí todos saben más o menos cómo son, si lado izquierdo o derecho, con el ejercicio anterior. Bueno, entonces en la parte izquierda son personas racionales, pero lo dividió entre el color azul y el color verde. Esto es una teoría de la programación neurolingüística, preferencias cerebrales, pero si vamos a otros contextos, a otras profesiones, les tienen otro nombre, ¿sí? Entonces, el color azul son personas racionales, pero son muy numéricas, ¿sí? Cuando usted está hablando con una persona azul, lo identifica porque siempre es, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto es el porcentaje de descuento? O sea, las palabras que utilizan son muy numéricas. La forma de vestir, por ejemplo, del racional es muy bien vestido, ¿sí? El azul utiliza mucho el blanco y el negro, por eso también se reconoce. Es muy directo, o sea, son personas muy puntuales, son normalmente los financieros, los administradores, no, los financieros, los gerentes, ahí tenemos en los azules. El verde también es racional, utiliza mucho de la parte izquierda, pero ya el verde es muy organizado, es muy ejecutor, es muy estratégico, yo soy muy verdecita.
Em, muy verde, muy organizada, muy de planeación. Usted, por ejemplo, va a una casa de una persona verde y todo es organizadito. O sea, le abre el closet y la ropa es organizada por colores. Entonces, por ejemplo, es un cliente que te dice, quiero leer, quiero, ¿dónde está el clausulado? ¿Dónde está lo que usted me está diciendo? Porque no toma la decisión sin que tenga toda la información. O sea, él tiene que estar seguro, ¿sí? Son muy buenos ejecutores de la estrategia, ¿sí? Muy excelente planeación. En la forma de vestir están bien, muy bien vestidos como el azul, pero le meten como un poquito de más color al vestuario. Bueno, en el lado derecho está el amarillo y está el rojo, que son los del lado emocional. Los amarillos son los creativos, por ejemplo, son arquitectos, ingenieros. Este tipo de personas les gusta mucho viajar, ¿sí? Es el creativo. Los del lado emocional visten, o sea, como tipo descuidado, ¿sí? Es el que, por ejemplo, está de bermudas, de sandalias, ¿sí? Le gusta viajar, siempre estará como al último grito de la moda. El rojo, por ejemplo, es muy emocional, ya es el de la relación, el del cumpleaños, es el tipo de cliente, por ejemplo, que se te sienta a hablar de la familia, bueno, uno con un tipo de cliente de esto se puede quedar hablando todo un día, súper chéveres, son muy buenos para comprar. Y ellos también visten así, pues como mucho más extrovertido y pues, son muy vistosos en los colores, el color rojo. ¿Sí? Es el de las relaciones, es el del abrazo, el que le gusta estar abrazando, el que te manda, bueno, las caritas, las mujeres pues somos muy emocionales. Eso porque es importante, por ejemplo, en la comunicación con la pareja, ¿sí? Cuando uno puede identificar eso, por ejemplo, en su pareja, sirve muchísimo, porque ahí podemos entender más a nuestra pareja y pues se pueden evitar muchas situaciones de comunicación, ¿sí? Porque los hombres, por ejemplo, son más racionales, entonces ellos muchas veces se les olvida la fecha de cumpleaños, pues no les parece tan importante una florecita, en cambio el derecho sí, o sea, a nosotros las mujeres por eso nos gusta más el rojo que la flor, que el detalle, que la llamada. Entonces, si yo entiendo que esta persona es de este color, yo puedo entrar por ahí y la puedo entender mejor, ¿sí? Por ejemplo, el azul y el rojo, difícil para comunicar. Pues a no ser que uno tenga ya más conciencia de este tema, y uno puede empezar a desarrollar más todos los cuadrantes. Cuando yo me hice esta prueba hace 6 años, yo era más verde. O sea, casi tenía todos los colores iguales, pero no, hace 7 años, 6 años, yo era muy roja, muy emocional. Cuando empecé a conocer esta información y este tema y a una situación personal que tuve, entonces empecé a trabajar todos los cuadrantes. Y en este momento pues tengo un poquitico de más verde, pero ya todos los otros los tengo como más equilibrados. Se pueden desarrollar, o sea, por ejemplo, si una persona es demasiado emocional, puede desarrollar otros cuadrantes. ¿Cómo los puede desarrollar? Desarrollando actividades de los otros. Por ejemplo, a los verdes les gusta mucho hacer, ¿cómo es que se llama esto? Jeroglíficos y estas cosas. A los azules, por ejemplo, les gusta hacer mucho estados financieros y es el que lleva la cuenta en las casas. El amarillo es viajar y el rojo el de los cumpleaños, las celebraciones y todo. Entonces, por ejemplo, a mí me faltaba mucho amarillo, entonces yo empecé a desarrollar más el amarillo. Entonces, el verde es muy secuencial, entonces siempre es por la misma ruta. Cuando yo me iba para el trabajo, entonces yo siempre era la misma ruta. Entonces yo dije, no, voy a desarrollar más el amarillo. Entonces empezaba a irme por otras rutas, no, que váyase por otras rutas diferentes. Y yo me iba por otras rutas diferentes. Y una vez me pegué una perdida y otro día, como no conocía la zona, pasé un semáforo en rojo y pues ahí también tuve una multa. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Para uno, si uno quiere desarrollar una habilidad, una competencia, pues le puede costar. Entonces, ahí les dejo el tema. Es un tema muy apasionante dentro del proceso de venta, con sus grupos. Por ejemplo, yo a los muchachos les enseño mucho.
identifico, por ejemplo, en este momento tengo una persona que es demasiado azul, entonces su forma de expresión y todo, pues es muy básica, demasiado básica. Y para el producto que yo manejo, pues es un producto muy emocional. Ahí estamos desarrollando estrategias como para que él pueda ser un poquito más emocional, porque pues es muy necesario para la colocación de seguros de vida. Los seguros de vida es un producto muy, muy emocional, ¿sí? Bueno, también el derecho es muy de historias. El amarillo es muy de historias. Entonces, si le van a vender a un amarillo también las historias, el storytelling, o sea, son muchas estrategias que se pueden aplicar al producto, al proceso de venta, al área comercial, de acuerdo a lo que estén manejando. Este es un tema súper apasionante, súper, súper chévere. Bueno, sigamos. Bueno, otro concepto que es muy, muy importante dentro de la programación neurolingüística y es reencuadre. ¿Sí? Como ustedes ven ahí, ahí están como una especie de cuadro y la misma palabra lo puede indicar. Es volverle a dar un cuadro a algo. Entonces, cuando nosotros en nuestro lenguaje diario tenemos un concepto y lo queremos cambiar porque ya somos conscientes de que no nos está aportando, de que no nos está empoderando y que lo necesito para mi crecimiento, entonces empiezo a cambiarle el concepto, ¿sí? Cuando de pronto yo tengo una relación con alguien y la otra persona también sabe, entonces ya entre las dos personas podemos estar como más atentas al lenguaje y de pronto escuchamos una palabra que no es, podemos hacerle inmediatamente el reencuadre. Oye, ¿tú qué quieres decir con esa palabra? Entonces inmediatamente le cambiamos el significado. Hay reencuadre contexto y reencuadre de contenido. Por ejemplo, el reencuadre de contexto, ¿cuál es? Nosotros acá en Colombia tenemos una campeona de lucha libre, ¿sí? Y la historia de ella es que, no recuerdo el nombre en este momentico. La historia de ella es la siguiente. Resulta que cuando ella estaba en el colegio, pues ella estudiaba con el hermano, ¿sí? Estaba sardina, 12 años, 13 años. Y resulta que en una de las horas del descanso se puso a pelear con el hermano. Y cuando peleó con el hermano, resulta que la estaba viendo un profesor. Entonces el profesor vio que era muy buena, ¿sí? Unos profesores, pues claro, la llevaron para donde el rector y la regañaron, pero más sin embargo, el profesor, y creo que era de educación física, vio pues como la habilidad y la competencia que tenía la niña, porque pues derribó al hermano y lo dominó. Entonces vio que ella tenía como mucha capacidad para la lucha y habló con ella y por ahí fue que ella empezó pues a desarrollar mucho más el deporte de la lucha libre y llegó a ser campeona nacional de lucha libre. Entonces vemos que para determinados conceptos, contextos, no nos sirve determinada cosa, pero para otros puede ser pues muy exitoso o puede tener mucho más valor, mucho más valor. Entonces es de ahí parte el reencuadre. O sea, puede servir o no puede servir, ¿sí? Si no nos sirve, entonces cambiémoslo inmediatamente el significado. Digamos con la próxima. Entonces acá yo les tengo que va muy de atado al pensamiento semilla, ¿sí? El pensamiento semilla es como una generalización. O sea, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Traslada una situación que yo ya viví y la asocia a otra situación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estufa prendida y me quemo, automáticamente el cerebro asocia a que si una estufa está prendida me puedo quemar, ¿cierto? Eso es una asociación que hace el cerebro. Y los pensamientos semillas son precisamente generalizaciones que las personas hacen o como ideas que ya las personas ya las dan como verdades o las utilizan mucho. ¿Sí? Entonces, las generalizaciones es muy importante cuando las vamos a utilizar, utilicemos las positivas, ¿sí? No las negativas, sino las positivas. Por ejemplo, no sé, es una generalización acá en Colombia, no sé allá.
porque pues me disculpo también porque de pronto las palabras y el lenguaje, bueno, todos los hombres son iguales. Entonces acá en Colombia, por ejemplo, cuando dicen así, ya todo el mundo sabe que todos los hombres son infieles, ¿sí? Esa generalización no sirve, no sirve. Entonces es inmediatamente, si una persona, por ejemplo, si una mujer en este caso, de pronto tiene situaciones de infidelidades y que pues todas las relaciones en su vida han terminado así como en infidelidades, hay que mirar eso, o sea, qué generalizaciones ha escuchado de su familia o de pronto ha visto o ha vivido y así empieza a generalizar siempre toda su vida y así la deja. Entonces, eso no le está sirviendo ni le está empoderando. Entonces, hay que cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? Con el pensamiento semilla. Entonces, para este ejemplo, ¿cómo sería para el hombre infiel? No. Hay hombres que son muy fieles, espectaculares, amorosos. Entonces, yo acá les voy a dejar dos pensamientos semillas. Este primero es el que yo estoy trabajando hace por ahí más o menos unos 3 años cuando lo escuché en un seminario de coaching comercial. Nos la dijeron y a mí me encantó. A mí me encantó y la empecé a trabajar, la empecé a analizar, la empecé a interiorizar, porque una de las cosas que tiene la programación neurolingüística es que tiene que ser coherente. O sea, como les vengo diciendo, no es simplemente repetir palabras positivas y ya no. Si yo no las siento, si yo no la vivo, si yo no la pienso, si yo no la expreso, si yo no la vivo, si no vibro con ella, pues no va a dar el resultado. Entonces, cuando vayan a escoger un pensamiento semilla, ¿sí? O una generalización, o sea, la deben escoger para que empiecen a generar cambios en ustedes y que ustedes vibren con ese pensamiento semilla. Entonces, por ejemplo, este dice, el 100% de mis resultados es el 50% de mi potencial, ¿sí? Cuando yo lo vi, yo dije, y tenía a mi grupo, yo empecé a ver mis resultados y todo, y empecé como a hacer las cuentas de todos los integrantes de mi grupo, pues yo cumplía normalito al 100%, ¿sí? Cuando yo empecé a aplicar este pensamiento semilla, empecé a subir, a subir, a subir, y en este momento estoy 180, 190, y sí tiene mucha coherencia, porque si uno tiene un grupo, por ejemplo, y uno empieza a sumar los resultados de todos sus integrantes, uno ve que hay unos que cumplen más que otros, y los que cumplen más te están cubriendo la meta de los que casi no cumplen. Entonces, si uno trata de llevar a todas las personas al 100%, entonces resulta que los que más hacen te cumplen ese excedente y llegas al 200%. Entonces yo lo analicé, mejor dicho, lo escribí. Es muy importante escribir, escribir en colores, porque así mismo el cerebro y con todos los sentidos te lo empieza como a transmitir y lo empiezas a vivir, empiezas a vibrar y el cerebro automáticamente empieza a filtrar y a traer información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama el sistema activador reticular, el SAR, y cuando uno hace la programación, ahí hace uno las programaciones, la planeación, los objetivos, ¿sí? El cerebro automáticamente te empieza a filtrar eso. Entonces yo empecé a vivir esto y desde que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo las entrevistas de las personas que iban a trabajar conmigo, yo les decía, bueno, yo trabajo con triunfadores. Y así mismo todo se te empieza como a poner como en la misma frecuencia y te empiezan a llegar las cosas y así mismo se dan los resultados. Es sencillo. Y entonces la gente entraba a trabajar conmigo y sí, jefe, yo también soy triunfador. Y ya entraba así como con esa mentalidad al grupo y son muy buenos y están felices. Entonces como que también entran en la misma parte del pensamiento que uno pueda tener. Entonces les regalo este pensamiento semilla, de verdad que es poderosísimo, no sé, a mí me encanta. El 100% de mis resultados es el 50% de mi potencial. Y lo he visto mucho últimamente, pero lo están dando a conocer mucho, pero como el principio del 40%. Lo leí y yo, es el mismo que yo aplico. El 100% de mis resultados, o sea, si a uno tiene una meta y le dicen, esta es su meta, ¿sí? Pues resulta que si yo la hago el 100% es apenas el 50% de mi potencial. Eso también me empieza a mí a retar,
porque internamente, bueno, es que mi potencial está al 50%, ¿por qué no lo subo más al 100%? Entonces eso hace que internamente yo me pueda programar y pueda acomodar otros resultados diferentes. Y esta me la encontré esta semana y la voy a empezar a trabajar. Las limitaciones me ayudan a crecer y las uso como un escalón para el éxito. ¿Sí? Entonces ya el cerebro se me empieza a programar diferente. Bueno, pensamiento semilla. Sigamos. Bueno, entonces para esto acá, o sea, les voy a traer este tema, ¿sí? Que espero que agregar mucho valor, y son las líneas del tiempo. Este es un tema más avanzado en coaching y en programación neurolingüística, ¿sí? Nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estamos con personas pues, que quieren alguna sesión de coaching. Entonces, ¿qué son las líneas del tiempo? Es la forma como estamos dividiendo o guardamos las situaciones en nuestra vida. Entonces, ahí tenemos el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Sigamos. Bueno, entonces, en sintonía pues con esas líneas del tiempo, en este aquí, en este ahora, en este momento presente, nosotros nos podemos hacer una pregunta, y es, ¿a qué venimos a este mundo y en este momento? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, les hago una pregunta, internamente la van a dejar para ustedes, o si alguien la quiere compartir conmigo, ¿cuál es la persona más importante para ustedes en su vida? ¿Cuál es la persona más importante para ustedes? No sé si alguien quiera participar y me quiera contar quién es. Y le abrimos el micrófono. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quién es la persona más importante? Si hiciéramos una lista, me pueda decir en el número 1, ¿cuál es la persona más importante? ¿Me están escuchando? Sí. Soy yo. María Calderón dice que mi hija. Vamos a ver. Rui Concalves dice, soy yo, mi hija. Belkis dice, Dios, mi familia. Bueno, ya. Mis 2 hijos. Bueno, súper bien todo lo que me han contestado, ¿cierto? Dios, nuestra familia, mi esposo, mis hijos, mi mamá. Sí, sí, todo eso es muy importante. Pero la persona más importante que siempre debemos tener como en primer lugar, soy yo. Porque es que resulta que cuando yo estoy bien conmigo misma, cuando yo estoy bien, eso lo puedo transmitir a las demás personas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Mire que si nosotros mismos nos cuidamos con todas las medidas de seguridad, ¿sí? Podemos hacer que las demás personas también estén sanas, ¿sí? Entonces, en este momento, venimos a ¿qué? A aprender qué. O sea, con la situación que estamos viviendo del virus y de esta cuarentena, ¿sí? Hay muchísimos aprendizajes. Y una de las primeras cosas que quiero que reflexionen, ¿qué es lo que me está costando más en este momento? Sí, cuando nos dijeron cuarentena, bueno, tenemos que estar encerrados. ¿Qué es eso que nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo? Y eso que nos cuesta tanto, tanto, tanto es lo que venimos a aprender, ¿sí? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, o sea, yo soy muy activa y yo toda mi vida salgo a las 6 de la mañana y llego a las 8. Entonces, para yo estar quieta es estresante, ¿sí? Como que el domingo para mí también yo soy como toda alerta porque como yo estoy tan acostumbrada a estar activa, entonces para mí era muy difícil estar en mi casa o estar quieta. Y estar en estos días en cuarentena al inicio fue muy difícil. Entonces, aprendí a qué? A estar conmigo misma. ¿Sí? Que no todo es trabajo. Entonces, hay muchísimos aprendizajes que nosotros podemos tener en este momento con la cuarentena y con este virus que tenemos. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo en este momento es que primero soy yo para poder jugar en equipo, ¿sí?
que si yo me cuido, puedo cuidar a mi familia y puedo cuidar a las demás personas, que si tengo la distancia, que su tapabocas, pues con todas las medidas que estamos en este momento, pues no vamos a dispersar más el virus, pero si no, ¿sí? No podemos ser egoístas con los demás. Si nos cuidamos nosotros mismos, ayudamos a los demás, ¿sí? ¿A qué venimos también en este momento cuando nacemos? A cambiar la programación antigua por la de amor en manifestación. Nosotros traemos muchas creencias de nuestra familia, de nuestra de generaciones, traemos cantidad de programaciones que hacen que se diseñen nuestras creencias. Entonces, ¿a qué venimos? A ser conscientes de cuáles son y a cambiarlas. Es como lo que llaman a veces, que yo he leído por ahí, la oveja negra de la familia, que es el que hace el cambio en la familia. Precisamente venimos a cambiar muchísimas programaciones y aprender pues, el amor incondicional. A complementar, no a competir, pues, básico en este momento. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender en el trabajo y en cualquier contexto de la vida es que no tenemos por qué competir. Si nosotros nos complementamos entre nosotros, son muchos mejores los resultados, nos complementamos más y podemos hasta sacar muchísimas habilidades mucho más interesantes que uno solo, ¿sí? Bueno, a dar lo que ya aprendí, lo que ya sé. O sea, nosotros venimos también con muchas cosas bonitas, con muchos valores, con muchos principios. Y la idea es también entregarlos. En estos días también estaba escuchando a Haroldo, excelente la charla de él de las habilidades, ¿sí? Y le hacía una pregunta que si las habilidades se hacían, uno nacía con las habilidades o se hacía. Y yo dentro de mí pensaba, bueno, pero es que hay habilidades también que son mucho más del ser, que yo nazco con ellas y las puedo compartir. O sea, no solamente del hacer, sino desde el ser. Entonces, si yo soy una persona generosa, si yo soy una persona honesta, si yo soy una persona amorosa y nazco con esa habilidad y con eso algo interno y además de las competencias pues normales que tenemos a veces más facilidad para hacer unas cosas que otras, la idea es compartirlas, o sea, no quedarnos con nada, si más en este momento tenemos que estar y estamos llamados, y más los que son líderes y de pronto que tengan sus empresas o cargos directivos, pues más todavía estamos llamados a poder dar todas esas cosas con las que nacemos y poderlas desarrollar también pues para el bien y para, como dicen, pensar fuera de la caja en el bien de las demás personas. A dar lo que ya aprendí, lo que ya sé, aprender lo que no he aprendido. Esto, por ejemplo, a mí me encanta porque cuando, por ejemplo, pues hay personas que de pronto uno no, no comparte mucho la forma de ser. Yo siempre pienso, hay algo que me ayuda mucho a reencuadrar eso y como a respirar profundo y a tener paciencia. Yo siempre pienso, nosotros somos, cuando nacemos, esto es como una escuela, ¿sí? O como un colegio, no sé ustedes allá cómo lo llamen. Y todos tienen diferentes grados. Está el primero, está el segundo, está el tercero, está el cuarto, está el quinto, y todos tienen conocimientos diferentes. Asimismo, cuando nace uno puede nacer en un grado diferente a otro. Entonces es mirar que la persona de pronto que no tenga ciertos valores y ciertos principios es pensar, bueno, esta persona todavía no es consciente de muchas cosas y me ayuda a mí como a tener paciencia y a poderle dar para que pueda subir como de grado. Es como un reencuadre que yo tengo ahí interno que me ayuda muchísimo. Vengo también a subir mi frecuencia vibratoria. Bueno, acá les voy a hablar de algo. ¿Qué es la frecuencia vibratoria? ¿Sí? La frecuencia vibratoria es estar como en emociones muy bonitas. Estoy tratando de usar así como palabras sencillas. Emociones bonitas como la paz, el amor, la sabiduría, la justicia, ¿sí? Esas emociones hacen que mi energía vital suba mucho, que cuando estoy en emociones, por ejemplo, de ira, de celos, de venganza, ¿sí? No sé si de pronto a veces cuando estamos enojados, a veces sentimos por la noche que estamos como más cansados. Y uno dice, bueno, pero yo ¿por qué estoy tan cansado? Y yo antes no lo entendía. Cuando yo conocí este libro es de consulta,
se llama El poder contra la fuerza de David Hawkins. En este libro yo pude entender por qué ciertas emociones te quitan energía, ¿sí? Ese libro, David Hawkins hace un estudio durante 20 años con 40.000 personas, piezas musicales, obras, y les empieza a medir la frecuencia y resulta que hay ciertas emociones que vibran más que otras. Entonces, por ejemplo, para él hizo como una especie de logaritmos y dice que hay unas emociones que vibran muy bajito, o sea, que del 100% de tu energía vital te quita cierto porcentaje. Entonces, por ejemplo, la que más vibra bajito es la vergüenza. Entonces, son esas personas que de pronto han tenido plata y la han perdido y que después se encuentran pues con los amigos y todo y les da pena y se esconden. Entonces, ese tipo de vergüenzas tiene una frecuencia vibratoria del 20 decibeles. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu energía vital te está quitando el 80%. Entonces, solamente tu energía es 20%. Entonces, de ahí fue que yo analicé, bueno, por eso es que le dicen a uno, pilas con tus emociones, mira con quién te relacionas. O sea, es cuidar la energía porque pues, es vital para nosotros para estar bien y con una frecuencia pues muy alta. ¿No? Bueno, ya, sigamos. Mario se me fue. Mario como que se fue. Sí, se me fue Mario. Mario, por favor, Mario. Aquí estoy al pie del cañón. Mario, mi asistente. Bueno, PNL, líneas del tiempo. Entonces, ¿por qué escogí este tema? Entonces resulta que si nos ubicamos ahora y miramos hacia el pasado, estamos en el presente, pues viviendo con las situaciones que estamos en este momento del virus. Esto fue de un momento a otro, ¿sí? Si miramos hacia atrás, cuando estemos mirando hacia atrás, la idea es que si vamos a mirar momentos buenos, bonitos, que nos puedan fortalecer mucho más a nosotros. Entonces, si miramos antes, en este momento vemos que muchas empresas están quebradas, han despedido a mucha gente, hay mucha gente que se encierra, hay mucha gente que está diciendo, no, pues yo ya no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia atrás, podemos analizar la planeación financiera y la planeación estratégica, cómo la hicieron, si hicieron, no hicieron, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que nuestro presente sea diferente. Entonces, por eso escogí este tema, porque pienso que nos puede aportar muchísimo a la situación que estamos viviendo y nos puede hacer que tengamos como una planeación a futuro mucho más empoderadora y mucho más diferente, aplicando este concepto de líneas del tiempo. ¿Sí? Como para que tengamos claro que tenemos un pasado que ya pasó, que muchas personas en este presente las afectó tanto que como esas decisiones de mala planeación de pronto o que no prevén de pronto situaciones que puedan pasar a futuro, ¿sí? Las ha colapsado en este momento y están pues que no han salido de su duelo. Porque prácticamente esta situación que estamos viviendo ahora tiene sus pasos del duelo, ¿sí? Entonces, hay personas que aún así, que ya llevamos como 3 o 4 meses, todavía no se han dado cuenta. Como hay otras que se lo han enfrentado muy bien. Por ejemplo, la compañía para la cual trabajo, pues gracias a Dios, en este momento no ha habido ningún despido. Y nosotros somos una empresa, es el Grupo Seguros Bolívar y Da Vivienda, ¿sí? Con el Banco de Vivienda, que tienen como 5.000 o 6.000 empleados a nivel nacional. Entonces, imagínense en este momento, pues, con toda esa cantidad de empleados y no ha salido ninguno todavía. Eso es una gran bendición. ¿Pero por qué? Porque Seguros Bolívar ha tenido una planeación estratégica financiera, ¿sí? Que le ha permitido en este momento poder afrontar esta situación en la que estamos, ¿sí? Es muy cuidador del riesgo. Entonces, eso nos permite como afrontar diferente la situación. Y cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, a nosotros siempre nos han tenido como cultura de la creatividad, pero no estaba así como tan marcada. Pero con esto, por ejemplo, cuando empezamos la pandemia, empezamos con 40 ideas innovadoras y a junio que tuvimos una reunión el mes pasado, ya estaban en 100. Y cada momento nos están haciendo concursos,
material para que podamos desarrollar la creatividad, los procesos que les decía a ustedes, para que miremos a ver cómo le podemos aportar a la compañía. Entonces, la línea de tiempo, pues por eso la escogí, para que podamos analizar de forma diferente la situación en que tenemos en este momento, el pasado, el presente que estamos viviendo y cómo nos vamos a proyectar al futuro. Que ya con la situación y con el aprendizaje que tengamos, podemos hacer una planeación diferente, financiera, estratégica y mental también. Porque tenemos que tener tanto las habilidades externas como internas, pues muy empoderadas para que podamos dar como otra respuesta diferente. ¿Sí? Que hay, por ejemplo, en planeación financiera y estratégica, pues está Haroldo, y ahora con este tema, pues la idea es que ustedes empiecen a analizar diferente, a ser conscientes de este tema tan chévere y les podamos apoyar también en alguna duda, ¿sí? Pero pues la idea es que nos podamos pues como apoyar, como poder estar ahorita en familia para que podamos ver las cosas diferentes y tengamos un futuro totalmente diferente. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos con la otra, Mario. Bueno, entonces, normalmente siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro. ¿Sí? Y fuera de eso nos vamos al pasado a recordar cosas tristes. ¿Sí? Entonces, siempre nos preguntamos y nos decimos con las palabras, si yo hubiera hecho, ¿qué habría pasado si? Entonces nos vamos a quejarnos. Richard Bandler dice, ¿para qué ir al pasado a seguir viviendo las mismas cosas que ya la persona sabe que no le resultaron o que estuvo triste? O sea, ¿para qué ir al pasado a traer más cosas tristes? ¿Para ir a recordar cosas tristes? No. Vamos a recordar o vamos a traer cosas potencializadoras, ¿sí? Entonces, cuando estamos como en ese viaje, porque pues afortunadamente el ser humano es el único que puede viajar en el tiempo, ¿sí? La idea es hacerlo de forma consciente, porque se nos va de un momento a otro la mente y estamos o en el futuro o en el pasado. Y viajamos al pasado con emociones de tristeza, ¿sí? Entonces hay que estar muy conscientes con esa emocionalidad para cuando vamos al futuro o cuando vamos al pasado, ¿vale? O igual nos pasa con el futuro, o sea, ¿con qué intención vamos al futuro? A pensar, es que será que sí se da, no, eso no se va a dar. Entonces viajamos a crear expectativas pues en forma negativa. ¿Para qué lo hacemos? O sea, viajemos es porque vamos a ir a pensar en que sí voy a hacer, que voy a hacer la mejor, que va a ser mi empresa lo mejor, mi familia, mis empleados, y ya con eso nos da fuerza para poder volver a este presente y poder hacer como esa planeación o esa visualización y poder tener pues, resultados diferentes y poder estar como en alta frecuencia, qué es lo que necesitamos para poder trabajar y pues enfrentar esta situación que tenemos del virus. ¿Ya? Bueno, Mario. A ver, acá les traigo yo, lo escuché de una de mis entrenadoras, a Jane Stockdale. Es ¿cómo es que es? Manejaba una avioneta, que en piloto, en la guerra de Vietnam en el año 1965. Entonces, ¿qué es lo que a este señor tuvo, pues, en medio de la guerra, lo agarran en Vietnam y lo encarcelan por 7 años, o sea, con todas las torturas, en una cárcel de 3x3. Él diseña como una comunicación interna con sus demás compañeros, pero él pudo sobrevivir. Entonces a él le preguntan que cómo hizo para poder sobrevivir. Él fue candidato presidencial y todo, y fue muy condecorado después. Entonces él decía, bueno, a diferencia de mis compañeros, los positivos, ¿qué era lo que hacían los positivos, los compañeritos de él? Y era que se fijaban metas a corto plazo. Entonces, por ejemplo, decía,
nos van a rescatar y yo ya en la Navidad la voy a hacer con mi familia o las Pascuas. Entonces, como no los rescataban, entonces la frustración entraba y morían pues desilusionados porque no pasó lo que ellos querían. Entonces él siempre tuvo alta la moral, visualizando, pero a más largo plazo, que él iba a salir bien de ahí. O sea, no se puso fecha ni nada, simplemente yo voy a salir de esto triunfante. Y eso fue lo que lo hizo a él, pues, estar mucho más fuerte, mucho más fortalecido, con la moral en alto y poder salir pues, de ese encierro que lo tuvieron durante 7 años. Y fue mucho también lo que lo identificó fue el autorrespeto. Sigamos, Mario. Entonces, viendo acá a James, ¿sí? La idea es que cuando vamos a hacer esa visualización a futuro, lo hagamos a largo plazo, ¿sí? Y lo hagamos sin hacer unas expectativas como muy apremiantes, para que esa visualización que nosotros hagamos del futuro nos pueda poder fortalecer y volvamos aquí hasta presente para podernos empoderar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el presente, ¿sí? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿de qué manera estoy en mi presente? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es ese recuerdo que tengo? ¿De imágenes negativas? O sea, ¿tengo de mi pasado cosas tristes o cosas empoderadoras? ¿Hago conexión con lo que hay? ¿Estoy en gratitud? ¿Utilizo las ayudas? Y cuando digo ayudas es que nos conectemos también con esa creencia que todos tengamos, ¿sí? Aquí respetando todas las creencias religiosas, ¿sí? Es podernos conectar con la creencia que tengamos, sea los ángeles, la Virgen, Dios, pues la religión que sea, los guías espirituales, nuestros ancestros, que nos puedan ayudar también en este presente, ¿sí? Entonces quiero que primero hagamos este primer ejercicio y que cierren sus ojos, ¿sí? Y hagamos un viaje hacia el pasado, pero con la intención de que vamos a ir a un recuerdo muy bonito o a una situación que hayamos tenido que nos haya fortalecido o que nos haya, que estemos orgullosos. Si vamos a ir a ese pasado, es con esa intención de traer algo muy bonito, ¿sí? Y también que estemos conectados con este aquí, este ahora. ¿Y cómo nos conectamos con este aquí, este ahora? Es haciendo un recorrido con todos nuestros sentidos. O sea, hagamos en este momento un recorrido en nuestra casa, los objetos, ¿sí? Los objetos que tenemos, sintamos los olores, las sensaciones. Miren cada cosa que ustedes tienen en su casa, el por qué y para qué la compraron. Si hay cosas que ustedes no estén vibrando, que haya una cosa que como que no les guste mucho, o sea, no la tengan ahí dentro de sus casas, o sea, tengan sus cosas que ustedes estén contentos, estén felices porque la consiguieron para cierto objetivo. Entonces, primero nos conectamos con nuestro ambiente, con nuestro medio, y tengamos la intención de clara que vamos a ir al pasado a recordar algo muy bonito y muy empoderador, ¿sí? Y lo vamos a traer y lo estamos viviendo y lo estamos recordando en este momento. Bueno, ya estamos allí. ¿Sí? Sigamos. Bueno, entonces aquí en este presente es en el que yo decido, ¿sí? Yo decido cómo es la relación conmigo mismo, ¿sí? Y acá la relación conmigo mismo es analizar, ¿me quiero a mí mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me cuido? Como les decía antes, o sea, la primera persona en el listado de personas importantes tengo que ser yo. Porque si yo estoy bien, yo lo puedo reflejar y lo puedo transmitir a las demás personas. Pero cuando yo estoy mal, muy seguramente las relaciones con los demás no van a ser tan buenas, porque yo voy a estar incómoda y voy a estar como de mal genio y disgustada porque hay algo dentro de mí que no está bien. Y resulta que un contexto puede afectar a los otros. Si yo tengo en mi contexto personal, yo puedo afectar mi contexto familiar, puedo afectar mi contexto laboral, puedo afectar el contexto con los demás.
Entonces, lo primero es tener una excelente relación conmigo mismo, hablarme con cariño, tratarme con cariño, la salud, con dulzura. Bueno, también en el yo, en este presente, yo decido cómo es la relación con los otros en el entorno. En este momento en que estamos, cuando llamamos es pues para hablar siempre de lo mismo del virus, o, si cuando hablan con nosotros salen empoderados, si los activamos a que sigan adelante, ¿sí? Es pensar eso. Y es también pensar cómo la relación con el universo, con el campo de infinitas posibilidades. O sea, la relación con el universo es la relación con Dios, ¿sí? ¿Cómo está esa relación con Dios? Que esa es otra charla que tengo. Bueno, ¿cómo es esa relación con Dios? ¿Cuál es esa imagen que tengo con Dios? ¿Sí? Sigamos. Bueno, entonces acá, cuando yo ya soy consciente que aquí en el presente estoy conectada, eso me puede abrir a un campo de infinitas posibilidades. Y el primer campo de infinitas posibilidades es lo que no estamos viendo, ¿sí? Lo que no estamos viendo, o sea, por ejemplo, una situación difícil o empoderadora, no estamos realmente el aprendizaje que tiene detrás. También en el campo de infinitas posibilidades podemos ver que hay capacidades que solo surgen en la incertidumbre. O sea, como yo les decía antes, a mí esta cuarentena me ha servido para identificar que yo soy muy creativa, ¿sí? Que, por ejemplo, todo lo virtual también estoy aprendiendo, porque pues uno se mantiene por fuera. Entonces, para mi jefe, el gerente, él decía que él era apático para hacer reuniones virtuales, ahora no, súper, y estamos muy conectados con él, ha sido súper chévere. Entonces, también en las situaciones que no son tan bonitas o que son negativas, podemos descubrir muchas capacidades, ¿sí? En el campo de infinitas posibilidades también podemos ver que cuando nos adaptamos sin pelear o quejarnos, nos abrimos a posibilidades. ¿Esto qué es? O sea, estamos en esta situación, o sea, no, no victimizar, no, pues pobrecito yo, vine a este mundo y en esta época y está este virus y qué pesar. No, al contrario, ¿sí? Si estamos aquí ahora es porque tenemos una misión, ¿sí? Para poderle transmitir a otras personas que de pronto estén en otros grados diferentes y que no estén viendo y que no tengan como las mismas fortalezas que yo tengo y les puedo ayudar. O sea, si estamos aquí es por algo, es por una sincronicidad que Dios nos dio, ¿sí? Y también que tenemos unos recursos claves como es la confianza, la esperanza, el amar lo que es, ¿sí? Y la paz. Bueno, ya, sigamos. Sigamos con la otra, Mario. Bueno, entonces, resulta que volviendo a las líneas del tiempo, nosotros podemos tener tantas líneas de tiempo como contextos tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el contexto del trabajo, que es como tener la línea del trabajo, la línea de los amigos, la familia de origen, la familia propia, la familia de la pareja, la línea del yo, la familia de los hobbies, o sea, cada uno representa una línea diferente. La línea de los compañeros, otras preocupaciones y la de ocio creativo. O sea, todos son líneas diferentes. Entonces, cuando estamos aquí y ahora, tenemos un concepto que se llama danzar con la vida. ¿Qué es danzar con la vida? Es estar al 100% en cada una de las líneas o en los contextos que están allí. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy con mi pareja, hay que tener también la línea de pareja. ¿Yo la puse? Ay, no la puse. Ah, sí, la de pareja. ¿Sí? Cuando estoy con mi pareja, es muy importante que estoy con mi pareja. O sea, no estar mezclando como otras cosas de trabajo. O igual, cuando yo estoy en mi trabajo, pues no llevar cosas de la familia o algo. O sea, saber cómo manejar todas esas líneas
de tiempo o todos esos contextos. O sea, si yo estoy con mi pareja es dedicarle un día, sí, concentrado, bueno, como queramos programarnos, ¿sí? Pero es estar con ella, no estar, yo estoy con mi pareja y estoy escuchando o atendiendo llamadas o mirando el WhatsApp, o sea, no. Por ejemplo, el teléfono en este momento, o sea, yo creo que es un distractor impresionante para todos estos contextos, para todas estas líneas, porque hacen, uno está charlando con alguien y con el teléfono ahí. Entonces, danzar con la vida es estar 100% entregado en ese momento a esa línea o a ese contexto. O sea, si yo estoy con mi pareja, estoy con mi pareja, ¿sí? Soltar lo que no es, o sea, no tener expectativas de algo que yo quiero. O sea, ¿es o no es? Utilizar la línea del tiempo con una intención, o sea, si yo quiero estar con mis amigos, colocarle una intención cuando yo esté con mis amigos. Si yo estoy con mi familia propia, con mis hijos, es porque estoy con mis hijos, es porque les voy a ayudar, es porque les voy a formar, es porque les voy a dar amor sobre todo para que ellos estén bien. Es disfrutar, danzar con la vida al 100%, es disfrutar, servir y dar. O sea, que cuando estemos en cualquiera de esas líneas, lo hagamos con todo el amor, con todo el servicio, con toda la entrega que tengamos en cada uno. Porque imagínense, si estamos con nuestros compañeros, si estamos en nuestros hobbies, con pasión, ¿sí? Con la familia de origen, con el papá, con la mamá, con los amigos, con el trabajo también, es entregarnos pues, pero con todas. Y dejar las otras líneas, ¿sí? En ese momento no existen, pero porque estoy entregada a esta, cierro esta y la idea es cerrarlas. O sea, cuando estemos en una línea, cerrar la otra y entregarnos al 100, al 200% a la otra. Bueno, eso es danzar con la vida y estar aquí y ahora. Nos ayuda mucho, todo esto nos está ayudando a estar muy fortalecidos, ¿sí? Empoderando el presente y ya se los voy a decir por qué. Sigamos. Bueno, entonces en este momento que estamos viviendo con esta pandemia, con este virus, estamos llamados a nuestro yo. Y nuestro yo también tiene muchas líneas del tiempo, las que queramos. Por ejemplo, está el yo emocional, está el yo espiritual, está el yo físico, está el yo creativo, está el yo intelectual, está el yo energético. Entonces yo puedo estar trabajando un yo y puedo cerrar el otro. Entonces, por ejemplo, en este momento el físico, hacer deporte, el creativo, porque necesitamos muchísima creatividad pues para nuestro trabajo, para todas las situaciones. Y puedo estar cerrando otros, el yo espiritual, nuestra relación con Dios, ¿sí? Y eso, por ejemplo, el tiempo, o sea, el tiempo, por ejemplo, ya podemos tener tiempo para ser más creativos. Por ejemplo, en estos tiempos pude descubrir y pude hacer, por ejemplo, estas charlas, yo no las tenía montadas y mire que las pude como diseñar y poderlas transmitir. Y utilizando pues mucho más la tecnología que nos puede acercar porque imagínense, para ir a Venezuela, ¿cuándo puedo ir? Entonces, pues hay que esperar. Entonces, sí, mire lo bueno que es el yo en este momento, todas las posibilidades que nos está dando. Sigamos. Bueno, entonces aquí es lo que yo les quiero dejar, ¿sí? Vamos a construir esa imagen a futuro, ¿sí? ¿Cómo nos queremos ver? Entonces, como lo hizo James, o sea, pensemos cómo nos queremos ver. A ver, estamos en el 2020, pongámoslo a diciembre del 2021, en Navidad, alegres, cierren sus ojos, con sus familias, contando esto como experiencia. Por ahí yo vi un video que estaba circulando en las redes, en donde había un muchacho con su hijo por ahí de 4 o 5 años y lo estaba haciendo dormir, y cuando lo estaba haciendo dormir estaba contando la historia de lo que pasó en el 2020 con este COVID. Y se lo contaba como una historia y con moraleja de que le dejó como enseñanza, como aprendizaje. Entonces, si vamos a hacer esa visualización creativa, ¿sí? Pongámoslo a una fecha, ¿sí? Pongamos esa imagen de nosotros mismos hermosa, con todos los sentidos,
en colores brillantes, con olor, con un olor muy chévere, alguna loción que nosotros tengamos, ¿sí? Escuchando una música que nosotros queramos y viéndonos en nuestro gran proyecto, grandes, una figura alta, grande, ¿sí? Con nuestros seres queridos, en diciembre o en la fecha pues que ustedes quieran del 2021, del 2022, ¿sí? ¿Para qué? Porque con esa imagen, ¿sí? Con esas creencias, ahí lo dice, esa imagen que vamos a construir es con las creencias que nosotros escojamos de empoderamiento, de fortaleza, de sabiduría, de todas esas sensaciones, de tener la intención de que vamos a darle bienestar a nuestras familias, a las personas que están con nosotros. Con esa intención vamos a ir ahí hacia futuro al 2022. Y esa imagen la vamos a traer a este presente porque con esa imagen nos va a dar mucha energía para poder trabajar en este momento. Si yo ya sé que en el 2022 voy a estar así, eso me va a dar energía a mí y me va a dar toda la motivación para yo poder empezar a hacer mi planeación para llegar allá. ¿Sí? Entonces, en el presente y aquí, asegurar de que tu energía esté en alta, ¿sí? En alta frecuencia. Usar el recuerdo, usar la gratitud. O sea, en este momento tenemos que estar muy, pero muy agradecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay otras personas pues que no lo están pasando tan bien como nosotros, ¿sí? Y no solamente por la parte económica y por las cosas materiales que podamos tener, sino también por lo simple de la vida, que muchas veces lo damos por hecho. El respirar, el ver. A Saberio, yo le mandé esta presentación y le mandé un libro de agradecer de Luisa Hay, que para mí cuando lo leí cambió muchas cosas. Esa percepción de que, bueno, yo me levanto, miro, veo, camino y todo, y eso ya está, y está hecho, y lo tengo, y es como una obligación de la vida. No, eso es un don de Dios y es un don de la vida. Entonces, en ese libro, Luisa G. recoge muchas experiencias de muchos autores y las plasma en el libro. Entonces, se los mandé a Saberio con esa presentación y con ese libro que de verdad se los recomiendo que lo lean. Es un libro que te enseña y te hace ver lo agradecido que debemos estar. Entonces, si estamos en agradecimiento aquí y ahora, eso nos va a hacer que tengamos la fuerza para poder hacer como esa ayudas, conexión con las ayudas, es con la creencia que nosotros tengamos de Dios, con nuestra religión, ¿sí? Entonces, no sé, ya ahora sí, creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si fui clara en estos conceptos, en el objetivo que quiero. O sea, lo que quiero es que de verdad, si vamos al pasado, vamos a traer experiencias que nos ayuden a estar en este presente con conocimiento y con empoderamiento para poder construir el futuro, ¿sí? Nos vengamos acá a este presente y empecemos a hacer una planeación para poder llegar a esa visión que nosotros acabamos de hacer para ese futuro de nosotros mismos. Entonces, ahora sí, terminé. Preguntas. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Ya le voy a hacer el pase a Carlos Conconcelli, que es el presidente de ASIL. Solamente quiero intervenir unos minutos, de verdad, la primera parte, porque si intervengo de todo lo que dijiste, estamos una hora más emocionados de todo lo que recibí tuyo. De nuevo, con esa espiritualidad, esa nobleza que te caracteriza, esa voz, solo la expresión uno siente pues con qué pasión entregas y con qué pasión sirves a los demás. Viendo las generaciones de marketing, me hace un poco recordar, Stephen Covey habla de 4 generaciones de la humanidad: la generación cuando éramos recolectores, la generación de la agricultura, que son él lo que le dice las grandes revoluciones de la humanidad. Después habla de la generación industrial y él habla de la última generación, que es la generación del conocimiento.
este libro de Stephen Covey, que él lo hace más o menos en los años 89, corrígeme por favor, pero estoy casi seguro que hace el libro en ese año. Ya él estaba visualizando un mundo distinto, un mundo de conocimiento. Hablaba de grandes industrias que tenían más de 50 galpones llenos de máquinas, no iban a superar el capital de miles de personas en el conocimiento. Y lo vemos hoy como un Facebook o una empresa de conocimiento, de tecnología, de página, puede superar un General Electric o puede superar a empresas que tienen miles de máquinas. Así que estamos en la revolución del conocimiento. Teníamos una charla de la semana pasada que nos decía Carlos González, no es suficiente hacerlo bien. Él decía, ya en los negocios no es suficiente hacerlo bien, y qué bien que tú conectas todo esto que es esta parte de esta cuarta generación de marketing donde necesitamos una conexión con el cliente, algo más personalizado, conocer esa emotividad del cliente, lo que él realmente quiere, acercarse un poco más y quebrar ese paradigma de ese producto masivo a un producto más personalizado, a una atención un poco más allegada al cliente. Y yo creo que hay mucha oportunidad de las empresas en llegar a eso. También hablas de la primera parte de las creencias, que yo sé que es una parte muy importante del PNL. Quiero recomendar la obra de Byron Katie. Byron Katie tiene un libro que se llama The Work. Ella desarrolla una hoja de rompimiento de creencia. Ella le dice que es la hoja de juicio. Es muy buena. Albert Einstein decía, Beatriz, que es más fácil descomponer un átomo que romper una creencia. Claro, lo dijo hace muchos años, pero yo creo que con todas las herramientas que tenemos ahora, sí es posible romper una creencia. Creo que de manera generacional, nosotros en esta generación que hemos aprendido el conocimiento, podemos romper esa creencia que va dominando en nuestra familia, tatarabuela, abuela, mamá, y yo creo que es el momento para nosotros romper esas creencias que vienen de familia, creencias colectivas. Recomiendo mucho la obra de ella porque hace un trabajo práctico de romper una creencia, dándose cuenta uno lo que le hace daño a la creencia y de ponerse un poco también en la situación de todo. Tiene cuatro etapas, pero bueno, muy, muy interesante. Y por último, Beatriz, sí me queda interesante que hablaste, que tienes un trabajo, no sé si fue que estabas trabajando tú personalmente en un trabajo de relación con Dios o que estabas preparando un tema de relación con Dios. Hablaste algo de eso, pero no le entendí muy bien, porque si estás preparando un tema de relación con Dios, por favor, ponme en tu lista que ando en un trabajo ahorita de relación con Dios. Bueno, muy interesante. Te dejo, por favor, con Carlos Conconcelli, que es el presidente de la Cámara de Industriales Lagunilla, que te va a canalizar todas las preguntas que te tiene este público que hoy disfrutó de tanta gentileza tuya y tanta belleza espiritual y tanto que tienes que dar a los demás. Gracias, Beatriz. Beatriz, Gracias, por gracias favor, a ti. antes de desconectarme, gracias a Jan Quintero de eWork por conectarme con ustedes, contigo, con Arnoldo, por conocerlos, por tener nosotros la oportunidad. Te dejo con Carlos Conconcelli. Gracias, Saverio. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok, Beatriz, excelente tu exposición. Por demás, los primeros fueron muchas intervenciones en cuanto a felicitaciones y saludos, muy, muy agradecidos en cuanto a la exposición que hoy nos diste. Entre todas hay muchos comentarios y por lo menos tenemos uno que va así.
ahí había alguien que decía, bueno, creo que este era Osvaldo Gómez que escribe, el mundo cambió por completo y será cada día menos permanente. Beatriz, ¿podrías repetir la página de la Cámara de Comercio de Bogotá y específicamente sobre el Innolab? No sé si te sigo con algunas otras, ¿no? Comentarios. Pues yo les de Ruy comparto el González. link. El link se los comparto a Saverio y el que se los envía a ustedes. ¿Si les parece? Ok, Y se llama InnoLab. sí, perfecto. Pero pues yo tengo el link ahí y se los comparto. Exacto. Perfecto. Por otra parte está de Ruy Goncalves Felicio. Dice, recomiendo busquen material sobre Jürgen Klarik del BIA Lab. Son neuroventas, Sí. así se llama. Sí. De Igor Shuminsky. A mí me gusta mucho. Escribe sobre un link que dice www.ccb.org.co Innolab. Seguramente es por lo que acabamos de decir. Saverio Lopresti, bueno, aquí también escribió, ¿cuál sería el mensaje que debo tener si tengo una enfermedad del soy y estoy? La mariposa, bueno, dijo después, la mariposa está en las orejas del perro, pero no estaba ahí. ¿Cuál sería qué? No sé si adelantamos con él. ¿Cuál sería el Saverio remedio? escribe, ¿cuál sería el mensaje que debo tener si tengo una enfermedad del soy y estoy? Una enfermedad y estás utilizando, a ver, lo que estoy entendiendo es que en este momento tienes una situación de salud. A ver, Beatriz, disculpa, Carlito, con tu permiso. Eso creo que fue la segunda o la tercera diapositiva donde Sí, para pusiste usar el soy, estoy. Entonces, ¿cuál sería el mensaje mío, mi enunciado, como soy y estoy cuando tengo una enfermedad? O sea, vamos a decir, en contraparte de yo decir tengo la enfermedad, ¿cuál sería el mensaje de PNL que me empodere a mí mentalmente para yo, ¿sí? Ya, ¿Lo ok. tienes? Ok. Sí, sí, ya. A ver, lo que pasa es que normalmente las personas utilizan soy hipertensa, soy diabética, o sea, soy. ¿Qué le están diciendo internamente al cerebro? Que nunca van a salir de ahí, que ya se quedaron ahí, ¿sí? Porque internamente el cerebro trabaja con holografías. O sea, cada palabra y cada recuerdo es una holografía que el cerebro se hace interno. Las holografías son tridimensionales y aparte de eso se guardan con emociones. Entonces, si yo tengo una holografía de mi enfermedad y aparte de eso está impregnada la emoción del miedo, pues muy difícilmente voy a salir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? En vez de usar soy hipertenso, decir estoy hipertenso, porque la palabra soy le está diciendo internamente al cerebro que va a salir de ahí, que es algo temporal, ¿sí? Entonces no le da tanta fuerza y hace que el organismo y hace que internamente, pues ya todas las células y todo empiecen a cambiar y empiecen como a buscar pues la parte de salud. ¿Sí? Entonces siempre utilizar la palabra estoy. ¿Sí? Tengo una situación de salud que es como algo más externo, lo ubica en una parte más externa y asimismo la persona y el cerebro empieza a buscar la salud o empieza a buscar estrategias o empieza a buscar otras cosas para que lo puedan empoderar en salud. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro? Seguimos por aquí entonces, un comentario también de Osvaldo, cuando estaba la lámina del pensamiento semilla, decía, acá decimos, tú puedes con eso y muchísimo más. Por otro lado, también tenemos... O sea, ustedes pueden construir sus pensamientos semillas de acuerdo a lo que estén trabajando. Si ustedes, por ejemplo, están cambiando alguna situación de pareja o están cambiando alguna situación de trabajo o alguna situación de seguridad, que ustedes estén, primero ser conscientes,
¿sí? Porque cuando la gente no es consciente de que hay algo que cambiar, es muy difícil. Hay personas que cuando ven a los coas o a las personas que saben PNL, piensan que uno debe llegar a toda parte, inmediatamente ir donde la persona que está enferma y como tratarla o dar consejería. Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar que la persona ella misma tenga la iniciativa, porque si no es consciente de lo que le está pasando, muy difícilmente va a buscar la solución. Entonces no se puede. Ya cuando la persona toca a fondo y dice, no, yo quiero salir de acá, voy a buscar la solución, entonces la persona que busca ayuda, que ya va a estar más abierta de pronto a los planes de acción que uno pueda querer desarrollar con esa persona. Por ejemplo, nosotros en coaching, la compañía también tiene el coaching pues como una de sus herramientas de trabajo y hace muchos años pues no la utilizábamos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no maneja la herramienta del coaching? Uno siempre habla más que la otra persona. Entonces empieza uno a aconsejar a la persona. Entonces uno empieza, tienes que hacer esto, yo estoy viendo esto y ta. Entonces, bueno, la persona va y así eran los asesores. Entonces uno se sentaba con ellos, mira, hay que hacer este plan de trabajo porque tenemos que hacer esto, y uno era hable pues con el asesor. Entonces después no daba resultados y venía el asesor y le decía a uno, jefe, si ve que eso no resultó, yo le dije a usted que eso no era. No. Lo primero es que las mismas personas tienen la solución y el coaching te da esa herramienta a través de hacer preguntas poderosas, ¿sí? Porque internamente, y Richard Bandler lo dice, las personas en su interior tienen el poder para la solución. Entonces, cuando una persona en una situación de salud o cuando vaya a utilizar los pensamientos semillas, es primero que sea consciente de que quiere cambiar algo. Y ya empieza, cuando uno ya es consciente, el cerebro te empieza a buscar y te empieza a llegar, empiezan las sincronicidades del universo, te empieza a llegar libros, te llegan a empezar relaciones con personas bonitas, todo te empieza a llegar, pero porque ya eres consciente, ¿sí? Y cuando la vayas a escoger es que tú vibres con eso, que tú lo analices y que tú digas, sí, yo vibro como que me da energía, como que estoy totalmente convencida. Tengo la certeza de que eso es así. La certeza se trabaja mucho en PNL y la coherencia. Coherencia es entre mi sentir, hacer y pensar, ¿sí? Que estén totalmente en sincronía. Y asimismo es con el vibrar y con el sentir de cuando estoy escogiendo algo. Y los pensamientos semillas son así. O sea, uno puede escuchar generalizaciones, pero siempre escoger las buenas. O los libros, ¿sí? Los libros. Yo, por ejemplo, tengo mi Facebook, pero siempre estoy afiliada a páginas de crecimiento, de coaching, de PNL, y me llegan muchos mensajes. Y cuando yo quiero, por ejemplo, ayudarle a alguien o estoy con un paciente o algo, me llega el mismo mensajito ahí, más bonito. En estos días estoy trabajando con una niña que tiene situaciones con el niño que es hiperactivo, tiene una situación de hiperactividad, o sea, es bien inquieto. Y me llegaron unos artículos bien chéveres para la educación de los niños. Entonces es eso, inmediatamente te empiezas a sincronizar, pero tiene que empezar por la parte de la conciencia. Ok, seguimos por acá. Había un comentario de Ender Castellano que dice, eso aplica. Cuando yo esté PPP, estoy bien, puedo ayudar a los demás. Entre otros, también tenemos aquí a Rui Goncalves, que escribe, Beatriz, los pensamientos semillas que mencionas pudieran catalogarlo como los distintos que tengo con relación a creencias. Él dice que un anclaje con relación a creencias. Repito la pregunta. Sí, él escribe, Beatriz, los pensamientos semilla que mencionas pudieran catalogarlo como los distintos anclajes que tengo con relación a creencias. Sí, sí pueden funcionar, porque recordemos que los anclajes es una neuroasociación de un estímulo externo a un estado interno. Y un pensamiento, si lo estoy escribiendo y todo,
me está asociando a un estado que yo quiera tener de empoderamiento, de cambio o de elevar mi frecuencia, mi energía, sí. Recordemos que los anclajes pueden ser auditivos, visuales, olfativos. Hay muchos almacenes, por ejemplo, muchas marcas que en este momento los anclajes los están usando en sus tiendas y ponen olores exquisitos. Entonces, sí, un pensamiento así como lo planteas, sí, total. Por acá tengo también una pregunta de Osvaldo Gómez. Dice, una empresa que toma estas previsiones está garantizando mantener uno de sus más importantes recursos, el recurso humano. También tenemos bueno, veamos por aquí qué otra cosa tenemos. Bueno, muchas felicitaciones también. Saludos de parte de la gente de eWork Academy. Beatriz, te mandan saludos. Por aquí Luis Joya dice, la resiliencia y el PNL se complementan. Sí, claro, total. Porque la resiliencia es como esa capacidad que yo tenga de poderme volver como a empoderar frente a situaciones que de pronto sean negativas. La PNL te brinda muchísimas herramientas que te pueden ayudar a volver como a ese estado de inicial de empoderamiento y que sea rápido. O sea, por ejemplo, la PNL, a diferencia de la psicología, por ejemplo, si uno va donde un psicólogo, los tratamientos son mucho más largos. La PNL te brinda el cambio mucho más rápido. Aunque la PNL pues también le sirve como herramienta al psicólogo, ¿no? Yo tengo una prima de Medellín que es psicóloga y yo iba y le decía, ay, prima, PNL, PNL, y ella. Y la llamé en estos días, prima, hice un diplomado en PNL, y yo, ¿qué tal? Me dijo, no, claro, espectacular, te da herramientas que le ayudan a la gente a hacer cambios mucho más rápidos. Por acá también nos escribe María Calderón, quien indica el reinventarse en estos tiempos y adoptar una actitud positiva nos ayudará mejor a convivir con esta nueva realidad. Personalmente también tengo una interrogante, una pregunta que pudiera ir en dos partes. Veo especialmente, aun cuando uno trata en estos tiempos de reinventarse, una de las grandes problemáticas que uno tiene, aparte de convencerse a sí mismo y verse internamente de qué es lo mejor que puedes sacar de ti, es tratar de lograr eso mismo entre los colaboradores. Y es ahí donde personalmente se me ha hecho muy cuesta arriba. Por otra parte, bueno, estábamos hablando de cómo identificar y cómo demostrarnos, cómo ver de poder llegar y atender a un cliente en cuanto al tipo de persona, y veíamos cómo se dividían los hemisferios del cerebro para identificar de alguna otra manera a un posible cliente. Pero en estos tiempos, cuando el cliente es virtual, que muchas veces para algunos tipos de negocios no lo vemos, es difícil llevar el mercadeo hay que reinvertir todas las estrategias mercadotécnicas de otro tipo de manera que no tiene que ver nada con el contacto. ¿Qué me puedes comentar en relación a eso? Bueno, para llegar a los clientes con PNL sí se puede en forma virtual, ¿sí? Porque el contacto que se va a hacer virtualmente con los clientes es por las redes sociales, ¿sí? Escribiendo, porque ese es el marketing 4.0, o sea, el consumidor de ahora tiene un poder en las redes sociales impresionante, o sea, cuando no le gusta un producto, inmediatamente ya lo está publicando en sus redes sociales. Por eso el cliente y el consumidor de hoy en día es omnicanal, porque tiene todos los canales para comunicar su inconformidad, ¿sí?
Entonces, por eso debemos estar muy atentos a los contenidos que hagamos en nuestras redes sociales, ¿sí? Y los podemos identificar, hay también que tomar mucha atención al tipo de generación. Por ejemplo, nuestra fuerza laboral en este momento son los millennials y tienen sus características especiales. Los muchachos de hoy en día, de los 20 a los 30 años, son especiales 33 años. ¿Sí? No son como tan dados a conservar un trabajo durante años o de pronto en tener sus cosas materiales, sino a viajar. ¿Sí? Es otro tipo de personas. Entonces también estar muy atento al tipo de generación, al tipo de cliente, a las palabras de pronto que si están escribiendo en las redes sociales sin contenido, de pronto en este tipo de marketing es mucho de contar sus experiencias. Entonces un consumidor, un cliente se lo cuenta a otro y a otro y a otro y lo escriben por redes sociales, ¿sí? Podemos identificar con las palabras que escriben. Recuerden, el Azur, por ejemplo, utiliza mucho número de porcentajes, cuánto es el beneficio, cuánto es la inversión. Bueno, entonces identificarlo mucho por ahí, pero ya hay en redes sociales mucho la generación. Este tipo de generación hoy en día es diferente. Ok, tenemos también por acá, bueno, Dayana Martínez dice, puedes colocar la lámina de los colores del cerebro, pero creo que ya comentamos de que las láminas iban a estar disponibles a través Sí, de Saberio, ¿correcto? sí, está la No sé si presentación y el libro de agradecer. exacto, no sé si Dayana es que quería comentar viendo la lámina o algo así. De resto no tenemos más interrogantes o comentarios. Nuevamente felicitar. Hago un paréntesis también porque comentaste cierto estado de salud en una etapa de tu vida y damos gracias a Dios de que estés bien. Sí, gracias. Te felicitamos por eso. Por ahí están colocando. Bueno, Dayana, ahí está la lámina del cerebro. No sé si era para sacarle una fotico o hacer otro comentario. Bueno, Dayana escribe, perfecto, muchas gracias, la espero. Ah, bueno, ya la tiene ahí de todas maneras. Saberio, Osvaldo, no sé, alguien de Caicot, se termina la parte de preguntas, no tenemos más preguntas o comentarios. Si he saltado alguna, interesante todo, de verdad que muchas gracias, Beatriz. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, lo que necesiten a través de Haroldo y yo por acá, pues también en Colombia, lo que necesiten con muchísimo gusto, un gran grupo, porque también pues los grupos tienen sus características, Por supuesto. sí, Sí, cabe muy mencionar lindos.